Bienvenidos de nueva cuenta. Hoy tenemos un tema muy interesante que es todo lo que está alrededor de la experiencia del cliente. Entonces, para mí es un placer tener de nueva cuenta a David, a Gonzalo, a Miguel y pues bienvenidos. Muchas gracias, Fernando, David, Miguel. Pues si quieren, yo puedo empezar con algunos comentarios del tema de experiencia al cliente, ¿no? Y lo primero es, pues ahora sí que no del trabajo per se, sino experiencia particular mía, ¿no? Con todos los avances que hay y diferentes experiencias que uno compara, yo creo que hoy es bastante sencillo cuando alguien dice, está pésima la experiencia que estoy teniendo o esto es una buena experiencia, ¿no? Desde casos sencillos de hablar de un problema de facturación, por ejemplo, ahorita estoy utilizando mi seguro de gastos médicos mayores, meto por reembolso mis medicamentos y tan solo el comprarlos en X o Y farmacia y ya batallar con que, chin, la factura no me la están entregando, oye, me la diste mal, no me llegó y entonces habla quién sabe dónde y entonces espérate, dices, pues qué clase de experiencia es, ¿no? Eso se me hace algo bastante interesante y creo que de ahí es el primer nivel donde parte todo lo demás. Y yo Sí, coincido bueno, ahí te contigo, complemento, Gonzalo. Gonzalo. Adelante, Miguel, Adelante, adelante. adelante, David. Adelante, David. Sí, digo, yo coincido, Gonzalo, y también en mi experiencia como consumidor, mientras más simple, mejor. Cuando tienes esta como confusión en algún proceso, tu experiencia se vuelve un poco turbia, que ya no sabes si vas bien o si vas a concluir el trámite que estás realizando. Entonces, algo que ahora tenemos en mente, porque coincidimos que como consumidor lo más ideal es que el proceso sea simple. Cuando queremos hacer un proceso de transformación digital, siempre es cómo es más simple y más amigable para el consumidor y no para nosotros mismos. Sí, claro, yo creo que estoy de acuerdo y creo que, por ejemplo, últimamente se habla mucho de lo que es el user experience, en el que justamente se evalúa como todo este tipo de plataformas y el diseño para que el consumidor no tenga estos pain points cuando está comprando. Nada, creo que mencionabas un punto súper importante, Gonzalo, que es los métodos de pago. Por ahí hablabas de la facturación. Yo tuve un proyecto de prácticas en una empresa que se dedicaba como a la distribución de gases y me acuerdo que muchas veces ellos descuidaban este tipo de cosas que eran los métodos de pago porque asumían cosas. Creo que ese es un punto muy importante cuando desarrollas este tipo de proyectos digitales o que estás investigando la experiencia. No asumir cosas del cliente. Si no lo sabes, creo que es mejor investigarlo, hacer como un pequeño como proyecto para ver si ahora sí que tus assumptions sobre el cliente son las que crees, porque si no luego tienes esos problemas. Sí, Miguel, de hecho eso es muy importante de no asumir que el cliente tiene algún pain point, sino investigarlo. De hecho, nosotros en este proceso de transformación digital ya teníamos ideado cuál era la mejor manera para atacar algún segmento en específico. Y sorpresa, cuando hacemos un estudio de mercado entrevistando a 30 usuarios, vemos que no iba a agregar el valor que nosotros estábamos esperando, pero había cosas más sencillas que pudiéramos hacer que les agregaba todavía más valor a ellos. Entonces, no suponer, preguntar y hacer este estudio de mercado continuo como parte de esta mejora continua, pero enfocado en qué le va a resolver la vida al consumidor, puede traer beneficios que a lo mejor en primera instancia nosotros no veíamos. Sí, Ahora perdón, adelante, Fer. gracias Gonzalo. Sí, es cierto, David. Y antes de pasarle la palabra a Gonzalo, hay un tema que yo creo que sí nos sesga mucho a todos, tanto cuando estamos del lado como cliente como del lado como organización. Nada más que el detalle es que como organización, como empresa, necesitamos procurar que el cliente nos entienda. Y es el tema del etnocentrismo. Cuando creemos que todos piensan lo mismo que nosotros y que nosotros tenemos la verdad absoluta, empezamos a hacer ese tipo de assumptions, ese tipo de predisposiciones o de pensamientos preconcebidos que probablemente no apliquen. Entonces, aquí lo importante es tomar en cuenta todo lo más que se pueda, porque obviamente esto todo el tiempo está en mejora continua, pero el bagaje cultural de nuestros clientes, ¿no? Y sobre todo
hacia dónde queremos llegar, porque puede ser que estemos enfocados en una base ya establecida, pero si lo que queremos es crecer y desarrollar nuestra marca, pues tenemos que considerar también cómo podemos customizar lo que tenemos para que todos estos pain points puedan ser resueltos y que sean acorde a lo que se necesita, ¿no? Pero adelante, Gonzalo, por favor. Gracias. Y sobre este término que usabas, digo, algo bien interesante, pero eso es más, mejor en lo personal. O sea, es bien chistosa esta parte, ¿no? Cuando uno está del rol de yo trabajo en X empresa, pues usas este pensamiento de así funciona, ¿no? Y cuando estás del lado del cliente, sí entra esta parte de, oye, ¿cómo se les ocurrió hacer algo tan malo, no? Y esa línea a veces se batalla, ¿no? Eso me parece medio chistoso. Ahora, el otro tema, ahorita da un ejemplo negativo, ¿no? El otro tema que creo que es una nueva tendencia, a mí como consumidor me gusta mucho es esto de hablar de omnicanalidad, ¿no? Pero aquí nuevamente partiendo de estas cosas básicas y los ejemplos que decíamos, pues probablemente si ese primer nivel todavía no lo tienes y está habiendo problemas, cuando le metes la omnicanalidad, pues tal vez hasta se sale de control, ¿no? Regresando con el ejemplo de la factura que yo viví, entonces total, el siguiente paso me meto a la página web, no funcionó, entonces agarro algún link que venía ahí de contáctanos y me abre la aplicación en Facebook Messenger. Y entonces en Facebook Messenger me atiende un bot. Total, sigo las opciones que me pide y eventualmente yo pongo contactar a un agente. Pues nunca llegó el agente y nunca llegó. Bueno, entonces total, ahora hablo a un centro de servicio. Pero en el centro de servicio un menú también medio largo. Eventualmente encuentro la opción que dice un agente me va a atender y nunca logré que me atendieran, ¿no? Entonces digo, otra vez, aquí es con una connotación negativa, pero yo creo que hoy en día, y más con el efecto COVID, que ha traído sus desventajas bastante fuertes, pero también ventajas, creo que la omnicanalidad se puede potencializar mucho. Ahora nada más una pequeña diferenciación, ¿no? A veces unos dicen multicanalidad y omnicanalidad. Lo que yo sé de diferencias es decir multicanal, es que hay varios canales en los cuales uno puede hacer cierta transacción, pero la parte de omnicanalidad, que se me hace la más atractiva, pues es que uno puede empezar por un canal y eventualmente utiliza otro tipo de canal de comunicación o de compra y la experiencia toda está ligada, ¿no? No un ejemplo a lo mejor un poco entre análogo y no, que oye, pues si tú compraste físicamente en tienda, entonces en tu cuenta online no puedes ver lo que compraste. Bueno, pues allá la experiencia me la truncaste. Sí, estoy completamente de acuerdo, Gonzalo. De hecho, creo que mencionas un tema muy importante que es justo la omnicanalidad y creo que se relaciona mucho con la experiencia del cliente. Antes de tocar eso, creo que hay un paréntesis que se me vino y creo que es muy importante, que antes de elaborar estrategias, antes de tener como todo este plan, es muy, muy importante identificar quién es nuestro cliente. Esto es un poco desde el inicio, pero creo que eso es a veces muy básico, como determinar nuestro buyer persona y cómo ocupa las redes. Ya después de eso, creo que en el concepto de omnicanalidad, pues tienes que igual hacer una selección muy rigurosa de los canales que vas a atacar o que vas a usar y cómo los vas a relacionar para que el cliente tenga como esta experiencia como holística, que es la omnicanalidad, que a diferencia de la multicanalidad, pues no te deja como interactuar como cliente con estos diferentes canales físicos o digitales. Y yo nada más por último me gustaría agregar algo que para crear una experiencia digital se tiene que tomar en cuenta es que el cliente, considerando cómo el cliente ha cambiado en los últimos 10 años, el cliente de hoy en día busca respuestas inmediatas. Entonces, no necesariamente tener este apartado en una experiencia digital de las preguntas más frecuentes, sino cómo tú creas esta experiencia que responda a las preguntas que normalmente tiene el consumidor. Un ejercicio muy interesante es hacer una lluvia de ideas interna de cuáles son las 20 preguntas que normalmente el consumidor hace. Y si no tienes esas 20 preguntas que tu mismo equipo las pueda decir, entonces no estás enfocado en el cliente correcto. Pero si tienes estas 20 preguntas y tú generas contenido para responderlo, ya creas una experiencia que le darías el check inmediatamente sin necesidad de llegar a un call center, sin necesidad de hablar con un bot, sino que ya el proceso natural
pueda resolver en su totalidad lo que el cliente busca. Exactamente. Y de hecho, el poder tener eso identificado y poder tenerlo solucionado antes de, te puede dar una diferenciación enorme contra la competencia. A mí lo que me ha tocado en lo particular es que a la hora de que necesitas que te solucionen un problema, muchas veces no tienen la información. Entonces, eso también es crítico. O me ha tocado que, como el ejemplo de Gonzalo, pero con un banco, de que la respuesta que me dan vía un chatbot es diferente a lo que me dan en un call center, ¿y a quién le haces caso? Entonces, si entras en un dilema de que si no tienes como organización bien establecidos los procesos, puedes caer en una situación en la que simple y sencillamente no sabes realmente cuál es la fuente verdadera o cuál es a quién le tienes tú que hacer caso como cliente. Entonces, ese tipo de dilemas obviamente hacen que no haya ese engagement y que no haya esa lealtad del cliente con la empresa, ¿no? Quería agregar un par de ejemplos más, complementando un poco todo esto, ¿no? Ahora sí, ejemplos más positivos. Digo, a veces uno tiende a decir compañías muy grandes, ¿no? Y el primer ejemplo para mí es Disney Parks, que definitivamente es una compañía muy grande, pero en esta parte de tanto experiencia al cliente como servicio al cliente y la parte digital hacen un gran trabajo, ¿no? Porque físicamente tú yendo a cualquier parque de Disney, pues bueno, por lo menos lo que me ha tocado es una experiencia muy positiva, ¿no? En esta parte análoga, en esta parte persona a persona. Pero por el otro lado, pequeñas cositas, o a lo mejor no tan pequeñas, que hacen más ameno la experiencia es, por ejemplo, cuando esperas en una fila, ¿no? Que es terrible el tiempo de espera. Bueno, en alguna aplicación móvil, la del parque de Disney, eventualmente ponen ciertas cosas que hacen que haya un engagement conmigo y yo con ellos y se pasa un poquito más ameno, ¿no? O luego hoy en día algo que me gusta mucho es los mapas interactivos. Pues bueno, hace muchos años te entregaban un mapa en papel que está muy bien hecho y bastante bonito, pero hoy en día pues lo tienes en el celular y tienes aparte el tiempo de espera, ¿no? Eso me hace muy padre. Pero por el otro lado, en una empresa mucho más pequeña que Disney, que creo que han hecho un gran trabajo en temas de omnicanalidad, y eso es lo padre a veces al comparar las empresas grandes, ¿no? Dices, ¿qué puedo tomar de ellas? Por ejemplo, sería Ben & Frank. Los que no la conocen, es una óptica mexicana que entiendo que inicialmente empezó 100% digital. Hoy en día tienen sus tiendas que hasta utilizan una palabra curiosa y se llaman templos, las sucursales, pero creo que cubren súper bien todos los canales porque me dan la opción que me manden los armazones a mi casa para yo ver cómo se me ven. Me dan la opción de, con algún filtro, ver cómo se me ve mi armazón. O la otra parte es ir en tienda y hacer toda la transacción, ¿no? Entonces se me hace muy padre cómo tienen cubiertos los diferentes canales, tienen ahí sí una congruencia entre la información que me dan por cualquier medio y la experiencia se vuelve muy amena, ¿no? Se me hace muy padre ese ejemplo. Sí, la verdad es que es un ejemplo de cómo llevar también la parte digital a la parte física, porque a final de cuentas todo suma si está bien estructurado, como tú bien mencionas, Gonzalo. Y para terminar, a mí me gustaría, aprovechando la experiencia que ustedes tienen, los desafíos que les ha tocado, los procesos que siguen ustedes aplicando y que siguen viviendo, porque pues obviamente esto es un proceso que no tiene fin. Pero ¿qué mensaje o qué recomendación le podrían dar a todos los alumnos que están todavía pensando qué viene, cómo este mundo cambiante me va a recibir una vez que ya tenga yo mis estudios de maestría? A final de cuentas es un tema que todos tienen en su mindset. Entonces, me gustaría empezar contigo, Gonzalo, después pasamos con David y terminamos con Miguel. Bien, digo, lo primero en términos de estudio, pues yo creo que estas clases digitales y estas clases un poquito diferente a la parte análoga o tradicional de los programas MBA, pues es clave, ¿no? Pero ya en la parte operativa es justo tratar de ver esas cosas que uno puede replicar, esas pequeñas, medianas o grandes, y realmente ver cómo aplica en tu negocio. Típicamente sí se pueden replicar,
y poco a poco ir haciendo esa diferencia, ¿no? O sea, a veces uno siempre se va por estos ejemplos muy grandes, que están muy padres, pero bueno, eso tan masivo, ¿cómo lo focalizas en lo que tú haces y poco a poco lo vas potencializando? Sí, digo, coincido con Gonzalo. Los retos que hay son muy grandes, pero yo creo que el tener esta preparación hace que se pueda llegar a potencializar todavía más las habilidades que tenemos para cumplir con esos retos. Yo creo que ahorita el tema de transformación digital puede ir a cualquier rumbo, siempre y cuando agregue valor al consumidor. Entonces, yo creo que los retos ahí están, pero siempre pensando en cómo vas a agregar valor o cómo va a ser el siguiente paso. Puede llegar a ser como un game changer entre una propuesta que queda en propuesta y no termina en alguna historia de éxito, y cómo puedes llegar a ser el que transformó algún tipo de industria. Yo creo que no hay ninguna industria que no se pueda transformar. Yo creo que ha habido ejemplos de cosas impensables, por ejemplo, como Gonzalo lo ha vivido en Cemex, que se pueden llegar a transformar, y yo creo que el tomar estas clases y prepararse, tener con estas habilidades, va a llegar a hacer ese cambio. Y bueno, yo creo que, creo que son unas conclusiones súper cerradas las que ustedes dicen, son puntos muy, muy válidos, creo que aplican muy bien para cerrar este tema. En lo personal, yo diría que es muy importante siempre estar como muy abierto a nuevas tendencias, a siempre estar como siguiendo nuevas tendencias de educación, o en términos de la carrera que hayan estudiado, como seguir actualizando esos temas. Y como dicen, creo que hoy en día la digitalización nos ha demostrado que hay muchas industrias que, aunque se renegaban a cambiar, ahora están cambiando. Hay muchos factores, pero bueno, es importante siempre estar como, tener la mente abierta y estar como lo más actualizado posible, yo diría, a estos cambios y estar como abierto. Totalmente. Muchas gracias a los tres. Y bueno, pues a final de cuentas es eso, es tener esa capacidad de flexibilidad, no nada más en el hacer, pero también en el pensar, porque todos los días tenemos retos, obstáculos, pero sobre todo oportunidades que pueden cambiar completamente el tablero, independientemente de la industria, independientemente hacia dónde queremos llegar, pero los cambios, si los sabemos nosotros tomar de la mejor manera, pues por supuesto que nos van a pescar o nos van a tener la oportunidad de enfrentar de la mejor manera a nosotros con las herramientas que vamos adquiriendo. Pues muchas gracias de nueva cuenta a los tres. Ha sido un placer estar en este panel con ustedes y pues el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias.